Hola, mi nombre es Jonathan Andrés Pinto de Mera. A continuación doy paso a mi exposición o presentación de operaciones unitarias con el tema de destilación. La destilación es una técnica que nos permite separar mezclas, comúnmente líquidas, de sustancias que tienen distintos puntos de ebullición. Cuanto mayor sea la diferencia entre los puntos de ebullición de las sustancias de la mezcla, más eficaz será la separación de sus componentes, es decir, los componentes se obtienen con un mayor grado de pureza. Aplicación de destilación. La destilación es altamente usada en las industrias alimenticias como una operación de transferencia de masa. Sus aplicaciones ya existen en un proceso de la obtención de alcoholes, aceites esenciales y en las industrias cerveceras y procesos de laboratorio. Comúnmente vemos más detallado la esencia de trabajo de destilación en lo que es la obtención de la gasolina o la preparación del petróleo. La destilación puede llevarse a cabo según dos métodos principales. El primer método se basa en la producción de vapor mediante la ebullición de la mezcla líquida que se desea preparar y la condensación de vapores sin permitir que el líquido retorne a la columna del equipo de destilación. Por lo tanto, no hay reflujo. El segundo método se basa en el retorno de una parte del condensado a la columna, en condiciones tales que el líquido retornado se supone en contacto íntimo de los vapores que ascienden hacia el condensador. A continuación voy a hablar sobre una pequeña introducción sobre los tipos de destilación. La destilación simple o sencilla es el tipo más básico de destilación, en el que el ciclo de evaporación de condensación solamente se repite una vez. La destilación sencilla se puede utilizar para separar un soluto de un líquido volátil, separar mezclas líquidas miscibles de forma eficiente siempre y cuando los puntos de ebullición de los componentes de la mezcla difieran al menos en 100 grados centígrados. Purificar un compuesto líquido y determinar el punto de ebullición normal de un líquido. La destilación fraccionada. Este tipo de destilación los ciclos de evaporación y condensación se repiten varias veces a lo largo de la columna de fraccionamiento. Este tipo de destilación es mucho más sencilla que la destilación, es mucho más eficiente que el tipo de destilación sencilla y permite separar sustancias con puntos de ebullición muy próximos. Destilación de vacío. Un líquido que entra en ebullición cuando al calentar su presión de vapor se iguala a la presión atmosférica. En la destilación a vacío la presión en el interior del equipo se hace menor a la atmosférica, con el objeto de que los componentes de mezcla a separar destilen a una temperatura inferior a su punto de ebullición normal. Destilación bajo atmósfera inerte. Esta destilación se efectúa en un equipo herméticamente cerrado en el que el aire atmosférico se ha sustituido en un gas inerte como el nitrógeno o argón, mediante el uso de una línea de vacío conectada a la fuente de gas inerte. Este tipo de destilación se utiliza cuando alguno de los componentes de la mezcla a destilar es sensible a alguno de los componentes del aire atmosférico, principalmente el oxígeno o vapor del agua, o para obtener disolventes puros completamente anhidros tras un proceso de secado utilizando gases químicos. Destilación extractiva. Esta técnica es utilizada para separar mezclas binarias azeotrópicas, en la que se adiciona un agente de separación o solvente, cuya característica principal es que no presenta la dormación de azeotrópicos con ninguno de los componentes de mezcla a separar. El solvente altera de manera conveniente las volatilidades relativas de los compuestos de la mezcla, por la razón de tener baja volatilidad para asegurar su permanencia en la fase líquida. Además, para garantizar el contacto de la mezcla a lo largo de toda la columna, debe tener un punto de ebullición superior a la de los componentes a separar y se debe adicionar en una de las etapas cercanas al condensador por encima de la etapa de mezcla azeotrópica. Destilación azeotrópica es una mezcla líquida de dos o más componentes que poseen una temperatura de ebullición constantemente fija.
Esta mezcla azeotrópica se forma debido a pasar el estado de vapor se comporta como un líquido puro, es decir, como si fuera un solo componente. Esto se verifica en el hecho que el vapor producido al vaporizarse parcial del líquido no tiene la misma composición que el líquido. Con esto finalizo mi exposición. Gracias.